¿Quién te enseñó? Fue lo que Dios le preguntó a Adán en el huerto del Edén. Justo después de que habían pecado, habían desobedecido lo que Dios les había dicho acerca de el fruto que estaba en medio del huerto. Ya sabemos el mandamiento que Dios les había dado, que les había dicho que no comieran de ese fruto. Y cuando ellos caen en este pecado y tienen miedo, se cubren con hojas y todo y se esconden. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jehová Dios, en el versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cuál fue la respuesta? Él dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí viene en lo que quiero centrar esta enseñanza en este día. La pregunta de Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¡Wow! ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? A veces pasamos por alto este detalle que es muy, muy, muy importante dentro del pecado original, el primer pecado del ser humano, que vino por medio del engaño, que vino por medio de la falsa enseñanza. Adán y Eva habían sido enseñados ya por Dios acerca de lo que podían hacer y no podían hacer en el huerto de Edén, de lo que podían comer y qué no debían comer. Cuando tú lees Génesis 2, 16 y 17, allí está la instrucción y la enseñanza que Dios le da a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta es la enseñanza de Dios. Esto es lo que Dios les había impartido a ellos. Adán le impartió a Eva. También, porque Eva lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque cuando la serpiente viene, en Génesis 3:1, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo tergiversa la información el diablo. Lo mismo que pasa hoy con las sectas, con las falsas doctrinas, con los falsos profetas, los falsos maestros. Tuercen la palabra de Dios. Dios no dijo eso. Y Eva lo tenía claro. Lo tenía claro porque ella le responde en el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios no ha dicho no pueden comer nada. Lo que estaba sugiriendo la serpiente era que Dios era egoísta y que los había puesto allí en medio de todos los árboles deliciosos y no podían comer nada. Eso era lo que estaba sugiriendo la serpiente, que Dios era malo, que Dios era egoísta, que Dios era un Dios tirano. Y eso es lo que hace hoy. Eso es lo que hace hoy y eso es lo que hace siempre el enemigo. Querer dañar la imagen de Dios delante de nosotros. ¿Para qué? Para crear desconfianza en nuestro corazón, para poner duda en nuestra vida. Pero Eva sabía lo que Dios había dicho, lo que había hablado con Adán. Porque aquí en Génesis, cuando Dios le da la instrucción a Adán, tú ves que justo después es que Dios crea a la mujer. Entonces, aquí viene el engaño, mire, aquí viene la falsa enseñanza. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Está
contradiciendo a Dios. Dios dice moriréis, ella dice no moriréis. Así siempre viene el enemigo. El enemigo siempre va a venir a querer poner en duda lo que Dios te ha dicho. Tienes que tener mucho cuidado con esto, mi hermano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí siembra su veneno de engaño, de mentira, la serpiente, y se aleja. Usted ya aquí en este versículo 5, usted ya no oye mencionar a la serpiente en ningún otro momento. Usted puede buscarlo el resto de Génesis y por ahí no va a aparecer. Solamente después cuando Dios viene y la juzga, pero ya ella no habla más, no dice nada más. ¿Por qué? Porque ya sembró el veneno. Eso es lo que hace el enemigo. Siembra su mentira y su engaño y se retira. Y espera que actúe. Y actúa. ¿Por qué? Porque, mira, este engaño que sembró la serpiente en el corazón de Eva cambió su perspectiva del árbol que estaba en medio del huerto y del fruto que había en ese árbol, que ella sabía que Dios había dado mandamiento de que no lo comieran porque morirían. Y ella cuando veía ese árbol, ella lo veía y se acordaba, ella decía, hay muerte allí, o sea, si como de eso me muero. Pero cuando recibe la falsa enseñanza, y eso es lo que hacen las falsas enseñanzas, cambian tu perspectiva de todo, te distorsionan los sentidos. Ya tú no ves de la misma manera, ya tus sentidos no perciben las cosas igual. En el versículo 6, mira lo que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esto no había pasado antes. No. Esto vino a pasar ahora, después que la serpiente sembró su veneno, distorsionó sus sentidos y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mira cómo le desvió los sentidos. Por eso es que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, él les escribe, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, pueda de alguna manera extraviar vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3, porque así lo hizo con Eva. Y entonces, paso siguiente, ¿qué hizo ella? Tomó de su fruto y comió. Y lo dio también a su marido. Y aquí es donde cae el hombre en pecado. ¿Por qué cayó en pecado? Por una falsa enseñanza. Por una enseñanza de engaño y de mentira de parte del diablo. Mira, hay dos fuentes de enseñanza. Dios es la primera. Dios es la primera y Dios es la enseñanza sana. Él y su palabra. Esa es la enseñanza que nosotros necesitamos. No necesitamos ninguna otra cosa sino lo que Dios nos dice a la luz de su preciosa palabra. Esa es la que tenemos que tomar, atesorar y guardar en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero también está la enseñanza del diablo. Que esta es la mala enseñanza. Que esta es la que nos tuerce el caminar. La que nos desvía, la que nos hace caer en pecado, la que nos hace caer en desobediencia, la que nos hace desviar del camino correcto. Por eso la pregunta de Dios a Adán es: ¿quién te enseñó? ¿Y por qué esa pregunta? Porque quien nos enseña es muy importante. Necesitamos saber bien quién nos enseña. Y necesitamos mirar, analizar, examinar con lupa todo lo que nos estén enseñando. Esto que te estoy enseñando ahora, míralo, examínalo, búscalo, léelo en tu palabra. Retén lo bueno, desecha lo malo, como dijo el apóstol Pablo también. Pero necesitamos retener lo bueno, examinar las escrituras, examinar las enseñanzas. A mí me preocupa grandemente la liviandad
de muchos cristianos hoy con el Evangelio, que van a las iglesias, no llevan sus Biblias, no leen la palabra, no escudriñan, no están analizando lo que les están enseñando. Nosotros debemos ser como los cristianos de Berea, que ellos miraban las escrituras cuando vinieron los apóstoles, cuando vinieron a predicarles el evangelio. Ellos miraban las escrituras y ellos, ¿qué hacían? Comprobaban que todo lo que les estaban diciendo era cierto porque estaba allí. Ese tipo de cristianos necesitamos ser. Y a quienes enseñamos la palabra, esto es muy serio. Es muy serio. Y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Así que te quiero dejar con la pregunta con la que comenzamos. ¿Quién te enseñó? O también podríamos decir, ¿quién te enseña hoy? ¿Y qué es lo que te están enseñando?